Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo ante todo quiero unirme a las palabras de Giancarlo y a lo que leyó Giancarlo de Ramón Parellada de memoria de la querida Daisy, de la cual conservo tan grato recuerdo, y de su personalidad que realmente le daba vida al CES en ese sentido que se hacía notar en todo momento. También quiero felicitar al CES en sí mismo, que es uno de los institutos liberales más antiguos de América Latina, creo que es el más antiguo de América Latina, y que ha desarrollado una labor constante, y quiero agradecerles mucho al CES y a sus autoridades que me hayan escogido para decir estas palabras en un momento que para mí es tan grato, porque como decía Bobby, no solo celebramos esto, sino que celebramos este aniversario, sino que celebramos también la victoria del no en ese referéndum que tuvo Venezuela el día domingo 2. Y también quiero recordar en ese sentido que me sentí muy gratamente impresionado por las muestras de afecto, de solidaridad y de interés que recibimos, mi esposa y yo, de muchísimos guatemaltecos y de muchísima gente de otras partes, que le hacen pensar a uno que por lo menos para una buena parte de las personas que conocemos y de los amigos, la lucha por la libertad en Venezuela no es solo un problema de Venezuela, ni pudiéramos decir la de Guatemala es un problema solo de Guatemala, que esta es una sola lucha y un solo problema, y que estamos enfrentados a situaciones y a circunstancias que a veces son bastante difíciles. Yo amanecí el día lunes con una frase de Churchill en la cabeza, y tuve la curiosa sensación de recibir, de cuando abrí mi computadora y empecé a leer los mensajes, recibir dos mails de dos amigos, uno norteamericano y uno francés, que me hablaban de la misma frase de Churchill respecto al referéndum de Venezuela. La frase es una frase que él dijo en noviembre de 1942, después de derrotar a Rommel en el desierto del norte de África, y que dijo: esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero sí es el fin del principio. Eso yo creo que es la frase que se aplica a toda esta oleada totalitaria, autoritaria, demagógica, populista que ha cubierto buena parte de América Latina en los últimos 10 años. Por supuesto que esto no es el fin, es simplemente una derrota de Chávez, pero es la derrota de alguien que hasta ahora no había sido derrotado. Y ese es un problema importante y un punto interesante a destacar. Es la derrota de alguien que hacía de esa especie de orgullo de ser invencible en las urnas, que hacía algo así como un punto de honor y que todavía lo hace en cierta medida, según lo tengo entendido yo y según les voy a referir en unos momentos. No es el principio del fin porque todavía en Venezuela no están las condiciones para decir que va a terminar este periodo oscuro del país. Pero sí es el fin del principio, porque yo creo que con esta derrota en el seno, digamos, del país medular para Chávez, en el seno de, digamos, en la capital o en el eje de toda esta oleada autoritaria, con esta derrota significa que ha perdido empuje toda esta ola. Ya había algunos síntomas pequeños, pero algunos síntomas anteriores en ese sentido. Ha perdido empuje, ha perdido esa calidad que tenía precisamente el ejército de Hitler hasta el año 42, esa calidad de invencible, de que no había nada que hacer para derrotarlo. Y la comparación con Hitler es válida porque cuando en la historia aparecen este tipo de fenómenos, cuando aparecen poderes, personas, partidos o naciones que están dispuestas a todo para imponerse sobre los demás, normalmente la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, tenemos como primera tendencia a actuar del modo en que lo hicieron dos famosos primeros ministros en el año 38, Daladier y Chamberlain, apaciguando a Hitler. Es decir, la idea de que, bueno, que si este señor quiere Checoslovaquia, pues le demos Checoslovaquia. Si quiere tomarse Austria, pues que se la tome, pero ahí llegamos a un arreglo y terminó todo. Y esta actitud es la que tiene la buena parte de la diplomacia internacional frente a Chávez, la que tiene con toda seguridad todos los gobiernos latinoamericanos, de no enfrentarse, de no asustarlo, de dejar de apaciguarlo, en fin,
una política pacifista que puede ser muy interesante en circunstancias normales, cuando hay diálogo y cuando hay un consenso, pero que con personas de este tipo, con partidos o movimientos de este tipo, realmente lleva, no digo que lleva a la guerra, lleva a postergar la guerra y hacerla más difícil. Eso es lo que pasó con Hitler. Si Hitler no hubiera tomado Checoslovaquia ni Austria, pues una guerra con él hubiera sido más fácil de ganar. Por eso las palabras de Churchill yo creo que son tan apropiadas. Déjenme que comience por contarles un poco lo que fue este referéndum. A mi manera de ver, Chávez y todo su movimiento, Chávez sobre todo como persona, es ese tipo de gente que empuja los límites de sus adversarios a ver hasta dónde puede llegar, que continuamente, una vez que obtiene un triunfo, quiere duplicar la apuesta y hacer un triunfo doble, que no se contenta con interrumpir a un primer ministro español, sino que le pide al rey, le exige al rey que le pida excusas. Y si el rey le dice algo, le va a exigir algo el doble. Es decir, es el tipo de gente que no se contenta con una fracción del poder, quiere el poder total y absoluto, y aun cuando lo tenga, porque en este momento Chávez prácticamente tiene el poder absoluto en Venezuela, aun cuando lo tenga quiere todavía machacar a sus adversarios, exprimir la situación y decir que él es algo así como el amo todopoderoso y absoluto, nutrido de esa energía que le da el pueblo que lo apoya, o que supuestamente lo apoya. Digo esto porque la reforma constitucional que propuso Chávez era prácticamente innecesaria, desde el punto de vista de él. ¿Era innecesaria en qué sentido? Él tenía, y tiene hoy día, el control absoluto del Consejo Nacional Electoral. El 100% de los diputados del Parlamento lo tenía hasta que ahora con esta reforma se le apartaron un pequeño partido que hay ahí, unos 10 o 15 diputados. El absoluto control del Poder Judicial. Tenía todas las alcaldías, todas las gobernaciones menos 2 y tenía prácticamente todas las Fuerzas Armadas casi copadas en su proyecto de imponer el socialismo. Él no necesitaba absorber más poder. Se acabó de reelegir hace un año por un periodo de 6. Podía manipular la Constitución dentro de 3 o 4 años para pedir un nuevo cambio y una nueva elección, o hacer como hizo Kirchner en Argentina, alguna pequeña argucia para perpetuarse en el poder. Tenía prácticamente un Congreso que le aprueba cualquier ley y además de eso, de un Congreso totalmente a su favor, tenía una ley habilitante que le permitía legislar por afuera del Congreso y que las leyes que él redactara fueran al Congreso y se aprobaran con un sí o un no, de esos diputados que son sus hijos políticos. De tal manera que él no necesitaba nada más que lo que tenía. Pero él quería escribir en la Constitución. Y él quería que los demócratas, los liberales, las personas que pensamos en una convivencia pacífica y democrática, él quería que aceptáramos una Constitución puramente socialista. Quería ponernos fuera de la ley, quería que la reelección fuera expresamente indefinida. No quería ganarlo mediante argucias o dejando pasar el tiempo. Él quería ya todo el poder. Algo así como coronarse emperador, lo más parecido a coronarse emperador. Y yo creo que en esa actitud de llevar las cosas hasta el límite, de empujar al adversario a ver hasta dónde puede humillarlo, pues Chávez cometió el primer error, el error de no darse cuenta de que la palabra escrita también tiene su magia, de que una constitución como la que él proponía era profundamente rechazada por alguna gente que, si bien tenía simpatías socialistas o las tiene, en todo caso no podía aceptar el poder absoluto y total de una persona en el país, poder que les daba incluso, según, yo tengo aquí las reformas y en el CEDES están también, aquí hay una carpeta con documentación sobre Venezuela, la tienen en el EPRI, la persona que esté interesada en conocer los detalles, existen documentos bastante exhaustivos sobre eso. Pero para dar algunos detalles, la reforma no solo proponía la reelección indefinida, explicaba en algún párrafo confuso que el poder popular no surgía de elecciones, sino de la libre voluntad del pueblo expresada en forma directa. Exponía que el presidente tenía derecho a cambiar el ordenamiento territorial del país,
lo cual quiere decir que podía crear o disolver provincias, municipios, ciudades autónomas, en fin, había una lista de figuras. Él tenía derecho, se lo iba a dar los nuevos artículos de esa misma Constitución. Hablaba de diversas formas de propiedad y tenía una redacción tan especial en cuanto al derecho de propiedad que decía que la persona tenía el derecho de propiedad para disfrutar y usufructuar, usufructuar no decía, para disfrutar de sus propiedades, pero no para usufructuarlas o no para hacerlas trabajar. O sea que de alguna manera aplicaba la idea marxista de que hay propiedad privada, pero no de los medios de producción, como diría Marx. Estaba redactado de tal manera. Y eso provocó la reacción no solo de la que ustedes han visto del movimiento estudiantil, sino también de toda la Iglesia Católica. Una reacción que no sabemos hasta dónde alcanzó en los cuarteles. Y por supuesto una reacción en toda la sociedad civil, en los partidos políticos y en amplios sectores que no querían la reforma y que incluso llegó a dividir el bloque oficial en el gobierno. A Chávez no le importaba demasiado eso porque era parte de su juego de todo o nada, de su apuesta de destruir al adversario. No le importó en principio porque él tenía el mecanismo electoral controlado y tenía una fuerte base política, gracias a la riqueza petrolera que él distribuye de una manera tan politizada, pues tenía unos sectores amplios de la población que estaban con él. Posiblemente un 30, 40, según las encuestas algunas, él tiene aceptación de hasta el 60. Muy difícil medir eso en la Venezuela actual porque también hay que reconocer que hay mucho temor y que la respuesta a una encuesta no es tan abierta y directa como la que ustedes pueden encontrar aquí en la ciudad de Guatemala. En todo caso, él se lanzó a este juego, hizo aprobar el proyecto por el Congreso le agregó otros artículos y él salió a hacer campaña convencido de que si no ganaba iba a estar muy cerca y con el Consejo Electoral en su favor podía acomodar fácilmente los resultados. Ustedes dirán, bueno, y ahí viene una de las cosas que yo creo que es importante discutir, bueno, ¿qué pruebas hay de esto del Consejo Electoral? Yo no tengo las pruebas en la mano, aunque sí hay pruebas por omisión muy directas. Por ejemplo, el Consejo Electoral nunca ha permitido que se conozca el padrón electoral, el soporte físico le llaman allá, o sea, donde está escrito el nombre y apellido de la persona y su firma, donde aparece la dirección de la persona, la edad. Hay inferencias y datos que se han sacado del Consejo Electoral donde aparecen miles de personas mayores de 100 años, donde aparecen cientos de miles de personas que han dado la misma dirección física de su casa. Pero todo esto no lo podemos verificar porque esos materiales no están abiertos al público. O sea, es un Consejo Electoral absolutamente poco transparente, opaco. Es un Consejo Electoral que ya ha sido acusado desde el año 2004 de haber manipulado los resultados del referéndum. Y yo digo que cuando no hay nada que ocultar y a ustedes alguien le dice, alguien duda de su palabra, pues lo que ustedes hacen, lo que hago yo, es explicar y mostrar la documentación y los hechos que tengo para decir, bueno, yo digo que gané, aquí están los votos físicos, pero el Consejo Nacional Electoral nunca lo ha hecho. Y quiero decirlo aquí entre amigos, nos perjudicó mucho en Venezuela que sin exigir ese tipo de prueba física real e importante para una cosa tan grave como era la permanencia de una persona en el poder, sin tener ninguna prueba y solo chequeando las cifras de la totalización de los parciales que daba el mismo CNE, el Centro Carter, con Jimmy Carter en persona, y la OEA, con Gaviria en persona, dijeron en el 2004 que todo estaba perfecto, que habían sido unas elecciones muy limpias. Eso sepultó y desmovilizó a la oposición. Y cuando a mí me dicen a veces, bueno, el problema es que la oposición se abstuvo, que la oposición no concurrió a las parlamentarias del 2005, yo le digo, miren, no es un problema político, no toquemos el tema político, pero veamos el aspecto humano, el aspecto ético. Y no comprendemos nosotros a una persona que ha sido escamoteada por un sistema electoral que decida abstenerse. Yo lo comprendo y yo no estoy a favor de predicando por la abstención. No, creo que políticamente es un camino muy difícil que casi nunca da resultados. Pero hay que comprender que hay una enorme masa de población
que no confía en el sistema, que sabe que Chávez siempre se sale con la suya, porque si no es de una manera, la hace de otra manera, y eso es lo que va a hacer ahora, por cierto, me adelanto a decirlo. Y entonces eso explica que las informaciones, las encuestas previas al referéndum al principio daban algo así como que Chávez tenía un 30 y tantos %, la oposición tenía un 30% y la abstención tenía un 40%. Pero esa abstención no era mitad chavista y mitad chavista, era 3/4 partes oposición y 1/4 parte gobierno. O sea que si la gente concurría a votar, perdía Chávez. Bueno, eso hizo que mucha gente saliera a votar, aún así hubo 44% de abstención. Le digo esa cifra también porque hay que poner los datos en perspectiva. Esa cifra no es tan alta como parece, porque ese padrón electoral está abultado, porque Chávez negoció la entrada directa de cientos de miles de extranjeros, porque hay otros cientos de miles de venezolanos que han abandonado el país y porque hay algún par de millones o algo así que no están dispuestos a que se burlen de ellos yendo a votar. Por lo tanto, ese 44% lo podemos situar como un rechazo, en una buena medida, a todo el clima de intimidación que se está viviendo. Por supuesto que en la campaña electoral hubo todas las formas clásicas de presiones injustas y de presiones directas sobre los votantes. Hubo propaganda electoral desembosada, el CNE prohibió debates, se prohibieron cuñas publicitarias de la oposición, se hizo de todo, se amenazó, por supuesto, esto casi ni tengo que decirlo, a los empleados públicos, diciéndoles que si no iban a votar podían sufrir sanciones, dejando entrever veladamente, aunque ellos digan lo contrario, de que de alguna manera se iba a conocer por quién votó cada persona. En total que, aún con ese clima de intimidación, la gente fue a votar. El día 2 hubo una afluencia muy grande de público a partir de las 2 de la tarde sobre todo, y ese Consejo Nacional Electoral, que tiene todo automatizado, que tiene un sistema electrónico que no se imaginan lo costoso y lo amplio que es, para una elección que era tan sencilla como decir sí o no, porque aquí no había que contar 80 planchas diferentes de 20 partidos distintos para 300 consejos municipales. Esto era simplemente sí o no todo el país. Eso manualmente cada mesa lo puede hacer en 20 minutos. Ustedes lo han visto en noviembre, en diciembre, cuando se hizo aquí en Guatemala, diciendo los nombres y alguien que va anotando y los demás van vigilando. Bueno, pues imagínense una elección si no se hace en pocos minutos. La totalización hoy día no hace falta gastar millones de dólares. Con una hojita de cálculo en cualquier computadora uno puede totalizar eso en media hora. Pues se cerraron las urnas a las 4, a las 6 empezaron a circular versiones oficiosas de que el gobierno había ganado. Incluso la agencia Reuters lo difundió ampliamente por el mundo, pero la oposición tenía sus informaciones a boca de urna. Esas informaciones de exit polls y después de las actas que iban saliendo de los conteos parciales daban una ventaja para la oposición bastante grande. A casa de uno llegaban los datos parciales, los datos de que en el estado tal ganó la oposición por tanto, que perdió en el otro, y estaban dando ya los porcentajes. En fin, había durante varias horas, había una información bastante gruesa, bastante consistente de que la oposición había ganado. Pero ese no era el problema. En Venezuela, a pesar de lo que dicen muchos comentaristas bastante ingenuos, en Venezuela no hay un sistema electoral confiable y toda la decisión depende de una sola persona. Y esa sola persona no podía ni quería aceptar la derrota. ¿Qué fue lo que hizo que este señor pudiera aceptar la derrota? Bueno, muy sencillo, la información llegó no solo a los civiles, sino llegó también a los cuarteles. Y la gente empezó a agitarse, porque todo el mundo sabía de que él no estaba ganando, de que él no había ganado. Chávez empezó a decir que él no reconocía la derrota todavía. Y el CNE, el Consejo Nacional Electoral, aceptó prácticamente la orden de Chávez de que no se dieran los resultados hasta que no estuvieran contadas todas las mesas. Eso significaba que había que esperar la llegada de datos de algunas mesas donde no hay conteo electrónico, en aldeitas perdidas en el fondo de los llanos y en lugares muy remotos, y que eso podía demorar muchas horas.
En ese momento aparece el necesario complemento a todas estas situaciones políticas, que es la forma de poder hacer presión. La forma de hacer presión era bastante clara. Había dos formas de hacer presión sobre Chávez. La que funcionó, por suerte, fue la amenaza de intervención militar. El general Raúl Isaías Baduel, que fue ministro de la Defensa hasta hace pocos meses, estaba abiertamente en contra de la propuesta de Chávez. No digamos que hizo campaña, pero hizo varias declaraciones muy duras, muy claras, muy interesantes en contra de la propuesta chavista. Por los que no lo recuerden, este general fue el que trajo de vuelta a Chávez cuando lo depusieron en el año 2002. O sea que era una persona del entorno de confianza de Chávez, por algo era su ministro de la Defensa. Pero este señor en algún momento se dio cuenta de que el proyecto rebasaba lo que él y sus oficiales podían aceptar. Chávez lo cambió del Ministerio de la Defensa, pero entre los oficiales medios y altos empezó a haber una inquietud, y la inquietud se hizo muy grande el día domingo, anteayer, a las 9 de la noche, más o menos, 10 de Venezuela, cuando ya no había la menor duda, cuando ya estaban totalizadas 90 y tanto % de las urnas, y había una diferencia clara y contundente en contra de Chávez. Hubo reuniones, hubo manifestaciones verbales de los dirigentes de la oposición. Los estudiantes empezaron a plantear de que se tenían que conocer los resultados, que es la segunda presión, militares y estudiantes en este caso, cosa que a mí como historiador me recuerda bastante curiosamente el hecho de octubre del 44 aquí. Oficiales jóvenes que quieren la democracia y estudiantes que están dispuestos a jugársela en contra de la tiranía. Todavía no se ha dado exactamente esa alianza, pero hay un parecido interesante. De tal manera que en algún momento Chávez decidió aceptar esto. En algún momento fueron 8 horas y media después del cierre de las mesas, cuando ya los datos los sabía prácticamente. A mí me llegaban rebotados los datos desde Estados Unidos, de Madrid, desde varias partes del mundo, es decir, todo el mundo físicamente manejaba ya la información. Y Chávez decidió aceptar, y aquí hay varias, aquí voy a decir cosas que no puedo verificar, pero hay cosas que no se pueden verificar realmente. Chávez decidió aceptar con dos condiciones. Les digo, esto es lo que especula todo el mundo, lo que yo no puedo comprobar. La primera condición es que se presentara una diferencia pequeña, de tal manera que él tuviera una forma de salvar la cara y decir, bueno, perdimos, pero por muy poco, yo tengo la mitad del país, el país está dividido en dos, yo no puedo imponer una constitución por un margen de un 1%. Esa era la primera cosa. La segunda la deduzco yo, la conversamos y la hablamos con varias gente, y es que Chávez pidió que él quería salir a hablar inmediatamente después de que el CNE diera los datos. De tal manera que a la 1 de la mañana o algo así, 1:30 de la mañana, casi a las 2 de allá, salió el CNE, dio ese dato, esa victoria pírrica, como dijo él, y inmediatamente la cadena nacional, con las palabras del señor, que no se sintió derrotado, que trató de mostrarse ahorita así como un demócrata. ¿Cómo van a decir que soy un dictador si acepto que he perdido? Ese es un poco el mensaje de Chávez. 10 minutos antes había hablado de vuelta el general Baduel, habían hablado los estudiantes, la gente había pensado ya en que iba a salir a la calle. Me llegaban rumores, no puedo verificarlos, pero de que el alto mando le había dado 2 horas de plazo, que si en 2 horas no se aparecían los resultados, salían ellos a la calle. De tal manera que Chávez dijo, bueno, esta situación está difícil, aceptó la derrota. Él no tiene ningún problema, y esto es parte importante de lo que les decía antes, no tiene ningún problema práctico y concreto con esto de la Constitución. Él puede mañana aprobar la ley de vivienda, la ley de educación o la ley de salud que tiene engavetada el Congreso, simplemente por una mayoría simple de todos sus diputados oficialistas. Y él va a hacerlo. ¿Cuál es la situación ahora? Porque yo digo, déjeme ver la hora, porque yo digo que estamos en el final del comienzo. Bueno, hay varios aspectos aquí que yo creo que lo podemos resumir de alguna manera, porque creo que todos ustedes, con un público tan especial como el que hay hoy aquí, todos tendrán preguntas o ideas que comentar conmigo. Pienso yo que en este tipo de régimen,
como en todos estos regímenes autoritarios, realmente una derrota es mucho más de lo que parece. Esto es como la guerra, no como la política. En la política un partido es derrotado, se recompone, recupera su lenguaje, encuentra nuevos líderes y después de 3, 5, 4, 10 años regresa al poder. En la guerra no es así. En la guerra el ejército que empieza a entrar a la defensiva y que empieza a retirarse, pues está amenazado de que las cosas se le compliquen más. Y yo creo que la situación de Chávez y sus aliados es muy delicada en este momento. Es muy delicada porque Evo Morales en Bolivia no ha podido, ha querido replicar, ha pedido imitar burdamente a Chávez, pero no tenía el control de la sociedad que había tenido Chávez cuando Chávez aplicó ciertas medidas. Por ejemplo, Evo Morales ahora está hablando de reelección indefinida, cuando Chávez necesitó 8 años para hablar de eso. Y en Bolivia eso es una propuesta absolutamente ridícula. En Ecuador pueden cambiar las cosas, pero es posible que el mismo Correa se dé cuenta de que más vale una actitud moderada para seguir al frente del gobierno y tener todo el poder y disfrutar de eso. Lo mismo que en Nicaragua. Ninguno de estos países tiene dinero suficiente para hacer lo que ha hecho Chávez, que es comprar mediante dádivas directas cientos de miles o millones de personas y mediante otras prácticas altos funcionarios, militares, etcétera, de tal manera de tranquilizar una posible oposición en su contra. Yo, como se va acercando la hora en que tengo que terminar esto, quisiera irme un poco al pasado y regresar a lo que pudiera ser el futuro. El primer problema del pasado para mí es muy importante porque hay que tratar de comprender perfectamente cómo y por qué es que llegó Chávez al poder. Porque eso pasó de vuelta en Nicaragua y sobre todo pasó en Bolivia y pasó en Ecuador. Chávez llegó al poder porque sistemas bastante corruptos, estatizados e intervencionistas, no dieron respuesta a las necesidades de la gente, pero en vez de crearse nuevos partidos, en vez de darse respuestas a eso, la mayoría de los periodistas, los analistas políticos, las personas cultas e inteligentes se dedicaron a denostar el sistema, a hablar en contra de la democracia, a hablar en contra de los partidos políticos, de tal manera que dejaron el campo sembrado para que apareciera este personaje iluminado. Hoy hay un editorial que les recomiendo que lo lean, que apareció en El Periódico, un editorial que justifica a Chávez con el argumento de que había corrupción antes de Chávez, que ese es el argumento de Chávez, los 40 años de corrupción. Y el argumento y la actitud de decir todo este sistema está podrido, nada vale, hay que cambiarlo de raíz. Cuando uno piensa así, lo primero que se le ocurre es pensar en una asamblea constituyente que refunde la república y de ahí desde cero empezar un mundo nuevo. La vieja historia de los jacobinos, la vieja historia de Lenin, la vieja historia de empezar desde cero y construir algo puro y perfecto de la nada, incluso hasta la misma idea del Che Guevara del hombre nuevo. Esa es la tentación que tiene la gente, de la tentación de echar todo por la borda, que yo le he sentido aquí en Guatemala, en forma bastante moderada, pero le digo, en El Periódico prácticamente todos los días se agita por eso. Se agita porque es exactamente eso. Y un medio de difusión es muy importante, un medio escrito, porque lleva a las personas que leen, a las personas que forman opinión y que van creando, antes que nada, un estado de ánimo. Uno le preguntaba a un venezolano, ¿tú eres demócrata? ¿Tú estás con...? Sí, claro, yo estoy con un sistema. ¿Pero qué piensas del sistema político? Bueno, que hay que... Cualquier insulto podía salir ahí con estos ladrones, abecos y copellanos que han gobernado y que nos han llevado a la pobreza y no sé qué. Entonces, la actitud, en principio, en abstracto, es liberal democrática, pero en la práctica es una actitud fascista. Hay que meter a toda esta gente presa, hay que fusilar, hay que poner todo, hay que comenzar desde el principio con gente nueva. ¿Y qué mejor gente nueva que un militar que ha dado un golpe de Estado, que un hombre que tiene toda esa aureola de ser algo así como el campeón de un mundo diferente? Aunque él, y hay que reconocérselo, él no es un hipócrita. Chávez, una de las pocas virtudes que tiene, Chávez no engaña. Él en 1992, cuando dio su golpe de Estado, tenía una proclama que no la pudo leer
pero que después salió en la prensa y la proclama del año 92 decía más o menos todo esto que está pasando. O sea, si la gente se engañó fue porque quiso engañarse, pero la gente quiere engañarse. Entonces, ese es el primer punto que no voy a abundar mucho, pero creo que ustedes lo pueden tratar un poquito mejor o pensar en su propio contexto. Yo sentí mucho esa actitud aquí también cuando estaba gobernando Alfonso Portillo. La idea de que por ir contra Portillo, que era evidentemente un gobierno muy criticable, por ir contra Portillo la gente estaba dispuesta prácticamente a ir contra todo. Y esa es muy ilusorio, muy ingenuo pensar que no hay un gobierno que pueda ser peor que este. La gente dice, mejor que este, peor que esto, nada. Pero sí, señores, siempre hay algo peor imaginable. El ser humano tiene una infinita fantasía y una capacidad de hacer cosas infinitamente peores. Bueno, para ir entonces a ver un poco lo del futuro, de lo que puede suceder en Venezuela. Yo creo que en Venezuela terminó el principio y ahora se abre el medio juego, como dirían los ajedrecistas, donde la batalla es dura. Aquí va a ser muy importante en este momento cómo se comporte la oposición, cómo se comporte Chávez. Chávez es más fácil de prever. Chávez es fácil de prever porque sabemos que él va a tratar de reimponer su constitución por la vía que sea y lo va a tratar de hacer lo antes posible para ganar a la gente fuera de base, como se dice en béisbol, para ganar a la oposición descolocada. La oposición venezolana está constituida en su mayoría, en la oposición política, por partidos que son de centro-izquierda. Algunos de izquierda definitivamente, incluso hay marxistas-leninistas contra Chávez también. Pero esa oposición es una oposición caracteriológicamente débil. Si ustedes se ponen a ver el discurso del candidato Rosales o el discurso del alcalde de Chacao, ustedes encuentran que esa oposición política es como acomplejada frente a Chávez, busca el apaciguamiento, busca que le perdonen la vida, buscan que, es decir, buscan lo que no hay que hacer con este tipo de gente. Fuera de esa oposición y favoreciendo la situación que tuvimos, o sea, provocando el desenlace que se obtuvo el domingo, hay dos sectores, estudiantes y Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son impenetrables en este caso, no sabemos qué piensa, pero sí sabemos lo que piensa el general Baduel. Y si ustedes vieron por CNN, por algún otro canal, las declaraciones de estos personajes que les digo, de Leopoldo López o Rosales o Baduel, se van a dar cuenta que Baduel sabe cómo hablarle a Chávez. Y Baduel está proponiendo una solución que, diabólica como es, puede resultar la trampa en la que caiga el propio Chávez o un tipo de cosa que complique a Chávez. Baduel está diciendo que si Chávez quería estos cambios en la Constitución, tiene que llamar a una constituyente y que él piensa que hay que cambiar otras cosas en la Constitución y llamó esa misma noche, esa misma madrugada, a una nueva constituyente. Claro, a mí las constituyentes no me gustan por lo que acabo de decirles, pero en el caso concreto de Venezuela, una constituyente bloquearía todos los poderes existentes e incluso pudiera decidir que Chávez no permaneciera más en el poder. O sea, hay una trampa que yo creo que le está tendiendo Baduel ahí y por ahí va a ir el juego. El otro factor positivo, mucho más sano, mucho más limpio, mucho más admirable, es el de los estudiantes que han salido a la calle, y les digo, con riesgo de sus vidas, porque no es así tan fácil salir. Es fácil meterse en una manifestación, pero cuando empiezan los tiros de las bandas chavistas, cuando empiezan los gases, cuando empiezan los perdigones de la Guardia, uno nunca sabe cuándo va a haber algo que no es un perdigón entre toda esa masa de gente, y así han muerto algunas personas. Esos estudiantes muy valientemente lo han hecho. Ellos no tienen unas ideas propiamente que pudiéramos llamar liberales, ni mucho menos libertarias, pero sí son libertarios de corazón. Ellos quieren su libertad y no quieren que se oprima su país. Y ese es el fermento y ese es el caldo, digamos, emotivo con el que en este momento Venezuela puede realmente dar un paso adelante. Yo pienso que el año 2008 va a ser muy complicado para Venezuela, para Sudamérica, pero va a traer cosas muy interesantes. Cierro entonces de vuelta con la misma idea de Churchill. Ha terminado el principio de esta larga pesadilla. Ahora entra una parte muy difícil. Yo quisiera que
nos mantuviéramos como estamos hasta ahora, pensando de que la situación de un país de Latinoamérica afecta a todos los otros y que no cerremos los ojos tampoco a la tragedia de Cuba. Ahí habría un parrafito incluso esperanzador que el apartamiento de Fidel Castro definitivo del poder, que solo se va a dar cuando circunstancias biológicas lo determinen, puede terminar de complicar toda la situación que se vive para el bando chavista, sobre todo por la dependencia mental que tiene Hugo Chávez de Fidel Castro. Entonces, señores, les agradezco su paciencia y quedo a la espera de las preguntas que puedan hacerme. Carlos, tú ves en este medio juego que dices, ves la posibilidad de una violencia política, es decir, que así como Lenin consolidó su poder matando a sus amigos y colaboradores, que algo similar ocurriera y obviamente a sus enemigos, ocurriera con Chávez en este momento. Mira, yo en este exacto momento, por decirte de acá a enero, pienso que Chávez no va a hacer eso. Chávez va a seguir jugando la carta de yo soy el demócrata que acepto hidalgamente la derrota. Pero sí creo, como dices tú, que este personaje hay que compararlo no con Lula, sino con Lenin, por decir así. Y que para mí esto es un axioma. A lo mejor ustedes dirán, bueno, este señor aparece como doctor y empieza a hablar de axioma. Pero yo siento que ese hombre no va a irse del poder por vía pacífica. Es como Lenin murió y murió Stalin, pero ellos no se van por la vía pacífica, no son un Gorbachev. Son Hitler, son ese tipo de personas que van a estar en el poder como Fidel Castro. Entonces, ¿cómo va a ser el final? El final posiblemente haya algo de sangre. El pueblo venezolano es un pueblo no violento en este sentido político. No quiere sangre, no quiere batallas violentas, llama a la concordia. Fíjense que después de una victoria lo que la gente hablaba era, la oposición hablaba de reconciliación. O sea, no está en el estado de ánimo de la gente, pero Chávez tiene bandas armadas y él las va a sacar a la calle. ¿Saldrán o no saldrán? Morirán 10, morirán 100, morirán 1000. En algún momento va a tener que actuar algún tipo de poder militar, como lo que pasó el domingo prácticamente es un golpe militar, diría yo. Es un golpe militar fino, de buenos modales, sin derramamiento de sangre. Simplemente tú le dices, mira, si tú no aceptas el resultado, yo te derroco. Y el hombre lo piensa y dice, está bien, acepto el resultado. Eso fue lo que pasó el domingo. En su esencia es el mecanismo del golpe militar. Ahora, Chávez aceptó este resultado, pero cuando le digan te vas, Chávez va a decir, no, no me voy, ahí la peleo. Y entonces yo creo que sí va a haber violencia, Yanka. Y creo que nosotros que formamos opinión, los que estamos aquí, debemos estar preparados para explicar que la paz es un valor y la libertad es otro valor. Y yo no voy a decir más, voy a decir, autoexamínense ustedes. ¿Prefieren la guerra y defender la libertad? ¿Prefieren la paz y vivir como esclavos? Ser una cosa u otra son legítimas, son valores, pero creo que debemos examinarlos porque en algún momento es la disyuntiva que tuvo Chamberlain. Chamberlain al final le declaró la guerra a Hitler, no fue Churchill. Y fue la disyuntiva, bueno, si lo dejamos este hombre, todo el mundo va a ser un esclavo de Adolfo Hitler. Es horrible, pero hay que ir a la guerra. No sé si algunos de ustedes podrán saber el dato de que la población inglesa, en encuestas hechas 1 o 2 años antes de la guerra, estaba totalmente a favor de la paz. Era uno de los pueblos más pacifistas que existían. Y los ingleses salieron a pelear como leones al año y medio. Entonces, hay que entender que si bien uno no quiere la violencia, todo sistema político hay que ponerle un límite y a veces el límite no se puede lograr en una votación parlamentaria. Yo por eso creo que sí, Yanka, que va a haber. Buenas noches, soy estudiante de una universidad cubana, la Universidad de Pinar del Río. Creo de que mi reflexión va precisamente a lo que usted mencionó en una de sus palabras, por lo cual felicito por su intervención. El hecho de que yo estudie en una universidad cubana no me ha formado como una persona de pensamiento de revolución. Definitivamente yo le comento a mis amistades que lo más revolucionario que puedo ser es un progresista y tengo mis dudas. Entonces yo quiero hacerle un comentario sobre lo que es el gobierno chavista,
Considero de que la lógica, ¿no?, de la historia lleva de que toda democracia tiene que ser de poder compartido, no puede ser solo de una persona, y creo que es un error de que Chávez va a pagar a la larga muy caro por las deficiencias, y considero que Chávez no es un líder de masas, sino es un líder populista, que hace su vocabulario vulgar, y considero de que es más que un presidente de historia, va a ser un presidente de moda, que es seguido por los universitarios por su dureza de decir algo, por su precisión en un consejo, pero considero de que Chávez ha tenido muchas deficiencias y su mayor error es haber querido imitar a un Fidel Castro, de que como él no van a haber dos. Yo creo que un pensamiento tiene que ser individual. La posición de Venezuela es una posición de que definitivamente es más desarrollada que la de los guatemaltecos, y considero de que un socialismo en nuestra región es muy difícil. Carlos Marx lo mencionaba, que el socialismo es un proceso de cambio, cuando el capitalismo ha sido su mayor desarrollo, ¿no? Entonces considero de que sí tenemos que ver primero cómo podemos hacer de crecer, precisamente hacer las bases económicas, sociales fuertes, para pensar no en un socialismo, y ojalá logramos llegar a tener, si es socialismo, que sea como el de China, que todos tenemos todo y podemos lograr para eso, y lo felicito nuevamente por su intervención. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una sola reflexión alrededor de tus palabras, que es que una de las cosas más deprimentes de la Venezuela actual y de la mala gestión de Chávez, es que Venezuela ha recibido en los últimos años, 4 o 5 años, alrededor de 200.000 millones de dólares en puro petróleo. Y eso es algo así como todo lo que produce Guatemala en 10 o 20 años. Y ha recibido todo eso y uno no encuentra que la gente viva mejor, a diferencia de China. Tú puedes decir, no hay libertades políticas, no hay, pero bueno, uno ve las películas, las fotos y China ha cambiado. Pero realmente en Venezuela la pobreza ha aumentado, hasta que después pusieron a una persona que yo conozco mucho al frente del Instituto de Estadísticas y después de dar 2 datos malos empezó a dar datos buenos de que la pobreza había disminuido. Pero las primeras datos que daba él era evidentemente la pobreza había aumentado. La inflación es del 20%, y esto lo digo porque hay muchos que lo conocemos y ya lo sabemos de memoria, pero hay otros que ni lo saben. Uno no puede comprar leche, no puede comprar huevos, ni puede comprar pollo en un automercado en Venezuela porque no hay, no están prohibidos, pero no hay. Simplemente hay un sistema de control estatal de importaciones, un sistema de control de precios, un sistema de cambios diferenciales que hace que de alguna manera la producción, bueno, y toda la cantidad de fincas que se han expropiado en todos lados, bueno, han hecho que la producción disminuya, que la gente no pueda producir a los precios que dice el gobierno, que el gobierno no pueda importar todo eso, y Venezuela en este momento está más pobre que hace 10 años con el precio del petróleo casi a 100. Venezuela tuvo una guerra federal que ganaron los federales, pero impusieron, como tú dijiste, un régimen centralista. Esas son las cosas del siglo XIX. Ese régimen centralista duró prácticamente hasta 1980 y tantos, cuando empezó a ponerse en funcionamiento una serie de provisiones que sabiamente había dejado en suspenso la Constitución del año 61. Eso mejoró enormemente el clima político y el ambiente intelectual en Venezuela porque se rompió con ese centralismo. Lamentablemente no tuvo tiempo de afincarse lo suficiente, pero los líderes de la oposición son fruto de ese movimiento. Yo diría que en algunos estados, allá se llaman estados, las divisiones primarias, en algunos estados la oposición a Chávez es realmente intensa. Hay otros que no, eso depende mucho. Los estados más atrasados dependen más de las dádivas del gobierno, y incluso la gente de la oposición dice que Chávez el domingo ganó en 3 o 4 estados o en 7 o 8 estados que son los más pobres. Pero los estados más ricos, los que producen el Zulia, Miranda, Lara, son estados que han sido tradicionalmente contrarios a Chávez. O sea que una de las cosas que lo perjudicó a Chávez es esa sensación de que él podía destruir la organización política del país y quitarle a la gente esa oportunidad. Pero casi todos los candidatos de los últimos 10, 15 años han venido de líderes regionales.
Carlos, ¿tú crees que Chávez no va a someter a nuevas votaciones hasta que el pueblo al fin vote correctamente? Sí, yo pienso que lo va a hacer eso, pero que antes va a buscar algunas argucias ahí. No sé, mira, la lógica de él es volver a avanzar, pero en este momento lo tiene complicado, porque si él vuelve a avanzar con una ley de educación, por ejemplo, hay proyectos de ley, yo sé que de ustedes que sean aficionados a navegar en Internet los pueden conseguir, yo se los puedo mandar. El proyecto de ley de educación prácticamente subordina totalmente la educación privada y obliga a los dictados del gobierno y obliga a dar una educación socialista. El proyecto de salud elimina las clínicas privadas. El proyecto de vivienda nombra de interés social a las viviendas subocupadas. Subocupadas quiere decir que si uno tiene una casa demasiado grande y son pocas personas, pues hay derecho a expropiarla. Yo, perdón Jens, sobre ese punto no sé qué va a hacer, pero aquí traje un documento, una fotocopia de un documento real que se presentó a la alcaldía de Caracas del 17 de marzo del año pasado, para que vean lo que ya está vigente en Venezuela, donde esta cantidad de gente que firman aquí piden que se declare de interés social la vivienda que ellos alquilan. Ellos alquilan esa vivienda desde hace muchos años, los alquileres están congelados, el propietario de la vivienda no ha reparado suficientemente el ascensor ni los pasillos y por supuesto hay un cierto deterioro, pero el señor está recibiendo algo así como 40, 50 dólares por apartamento por mes. Y esta gente lo que piden, muy respetuosamente, dicen al final, las familias que ocupamos el inmueble en calidad de arrendatarios no poseemos vivienda propia. Por tal motivo solicitamos a ese despacho sea declarado inmueble de interés social y se incorpore en los edificios a ser expropiados según decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 0050 de fecha 23 de febrero del 2006. Esta es la Venezuela de hoy. Entonces, él no necesitaría hacer mucho, como yo decía antes, pero él sí va a tratar de decir, antes de un año, en 3, 4 meses va a tratar de decir yo sí gano y va a tratar de amañar otra elección. Lo que pasa es que hay que ver que ahí la apuesta se le va a poner muy difícil. Si la oposición se organiza bien. Yo tengo la idea de que el general Banuel se está pensando a sí mismo como figura de transición. Y yo lo veo realmente como una figura apropiada, porque no se puede decir que esté a favor de Bush, no se puede decir que sea antichavista fanático, pues él lo volvió a poner en el poder, no se puede decir que sea un militarote de esos que va, porque él es un civil en este momento, es un hombre que ya se ha retirado. O sea que Baduel tiene eso, pero sabe hablarle duro a Chávez. Y una de las cosas que a mí me ha amargado la vida en los años que estuve en Venezuela trabajando con la oposición es que la oposición habla a Chávez con temor, con retraimiento, y Baduel no habla así, ni los estudiantes hablan así. Bueno, más no puedo proveer realmente. ¿Podría este revés de Chávez cambiar la política de sus aliados dentro de sus países y para con Venezuela? No solo debido a que ha fracasado un intento del socialismo del siglo XXI, sino que también porque en una de las enmiendas que pretendía Chávez era conformar una confederación de repúblicas. ¿Podría esto distanciar a sus propios aliados y modificar las políticas internas de ellos? Mira, yo creo que en este tipo de procesos es muy importante el liderazgo. Imagínate, lo veníamos conversando hace un momento acá, si a Chávez no puede ganar su referéndum, ¿qué le queda al pobre Evo Morales? Es decir, la situación es realmente delicada. Yo creo que el efecto rebote de todo esto en América Latina puede ser muy serio para él. Y puede haber, este es un escenario, puede haber una retroalimentación positiva de esas de que hay un problema en Bolivia y entonces ahora, o sea, hubo un problema en Venezuela y se debilita Bolivia, lo cual debilita a Nicaragua y de ahí a Venezuela, o sea, sí, eso se puede dar. No creo que ellos vayan a ceder, por lo menos Chávez no va a ceder en ese proyecto, pues ya está muy avanzado y las declaraciones de la madrugada del lunes lo muestran. Sí puede hacerlo Correa, por ejemplo. Yo acá tengo una fotico de estas que sale en el internet de la nueva bandera que está. Este no es oficial, por supuesto, pero en Hospital Barrio Adentro 2, Santa Lucía, Estado Miranda,
a 100 metros del cuartel de la reserva, aparece esta bandera. Ustedes no la pueden ver, después se las muestro. Pero véanla aquí, ampliada, que es la bandera venezolana con las estrellas que se van convirtiendo en la estrella en la bandera cubana. Esta es la idea de Chávez y era lo que se estaba votando en la segunda pregunta del referéndum del domingo, hacer una confederación. Cosa que parecería que tampoco le gustó demasiado a Raúl Castro. ¿Sí?